Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Telediario del 24 News que empezamos desde Argel. Decenas de muertos en una nueva mortífera jornada en Gaza, con los niños en línea de frente en medio de nuevas órdenes de evacuación forzosa. 1.500 violaciones de cese el fuego en el Líbano. El primer ministro libanés Nawaf Salam pidió a la ONU redoblar la presión sobre la entidad sionista para que se retire de los territorios libaneses. Desarrollos en Sudán después de 2 años de guerra. El ejército sudanés retoma el control de varios sitios clave del país. Estimados telespectadores, hola de nuevo. Como iniciamos en portada, 3 personas, entre ellas un niño, cayeron en mártires y otras 5 resultaron heridas en un ataque aéreo israelí contra la zona de Ashaima en el norte de Gaza. El ataque aéreo se dirigió contra varios residenciales causando importantes daños y agravando la ya grave situación humanitaria. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, en las últimas 48 horas se han registrado en los hospitales 130 mártires, entre ellos 2 cadáveres recuperados y 263 heridos. Tratándose de la actualidad de la Franja de Gaza, los niños de Gaza volvieron a ser blanco de la máquina de guerra sionista. La ONU indicó que los ataques de la entidad sionista reiniciados el pasado martes dejaron el mayor número de muertes en un solo día en el último año. Entre los niños, el número de víctimas infantiles en los pocos hospitales que siguen operando en el devastado enclave palestino ha alcanzado hasta el día de hoy cifras récord. Más detalles a continuación con Karni Mustawi. La actual agresión de la entidad sionista en la Franja de Gaza, reiniciada el pasado martes sin previo aviso, dejó lo que calificó la ONU como el mayor número de muertes en un solo día en el último año entre los niños. Solo el martes murieron más de 130 niños, según reportó UNICEF. Además, cientos resultaron heridos y se teme que muchos sigan atrapados bajo los escombros de sus hogares destruidos. La magnitud de la tragedia dejó terrorizadas a miles de familias que de la noche a la mañana perdieron parte de su alma, como es el caso de estas 2 madres. Estaba bañando a mi hijo cuando de repente escuchamos una explosión. No nos quedó nada. Mi hijo Moayed estaba conmigo. Esta es mi hija. Ella es la única que sobrevivió al ataque. Mis 4 hijos fueron asesinados en 2 bombardeos anteriores y este es el tercero. Los niños estaban jugando aquí cuando de repente escuchamos el bombardeo. Algunos de nuestros hijos fueron asesinados y otros quedaron gravemente heridos. Al comienzo de la guerra sobrevivimos a una masacre en Shujaiya, donde murieron muchos de nuestros familiares. El número de víctimas infantiles en los pocos hospitales que siguen operando en el devastado enclave palestino ha alcanzado cifras récord desde que reinició la agresión sionista. Ahmad Radi, un médico de emergencia, dice que muchos de ellos no sobreviven porque sus cuerpos, por su fragilidad, no pueden resistir la potencia de las explosiones ni la violencia de los ataques. Un testimonio que evidencia la brutalidad de las masacres sionistas. Hemos atendido a un gran número de heridos, la mayoría de ellos niños. La naturaleza de las heridas ha sido mortal, especialmente para los niños, ya que sus pequeños cuerpos no pueden soportar esta cantidad de explosivos ni la brutalidad del bombardeo. Con la reanudación de los ataques de la entidad sionista, tras el colapso del frágil cese el fuego violado en numerosas ocasiones por las fuerzas de ocupación, el millón de niños de Gaza que soportaron más de 18 meses de genocidio brutal se han visto sumidos de nuevo en un ciclo de horror y violencia indescriptible.
Y hablando precisamente de los ataques sionistas, la reanudación de esos últimos contra la Franja de Gaza el 18 de marzo ha dejado a los hospitales de todo el enclave lidiando con una grave escasez de suministros médicos que se necesitan con urgencia y a muchos heridos en una fase de desesperación. El personal médico del Hospital Mamdani de la ciudad de Gaza, un centro clave para salvar vidas en el norte del enclave, se esfuerza por gestionar la afluencia de pacientes, ya que en los últimos días ha llegado al hospital un número creciente de heridos. A menudo nos enfrentamos a una escasez de dispositivos de monitorización de las constantes vitales, de aparatos de electrocardiografía. Hay una grave escasez de camas hospitalarias, sobre todo en las unidades de urgencias y cuidados intensivos. Nuestro hospital solo tiene 3 camas en la UCI y necesitamos desesperadamente una ampliación, ya que los pacientes se ven obligados a permanecer en los pasillos entre departamentos debido a la falta de habitaciones disponibles. A medida que las operaciones militares y sionistas se intensifican y amplían en la franja de Gaza, nuevas órdenes de evacuación han desarraigado a palestinos que habían regresado hacía poco, obligándoles a huir una vez más. El ejército israelí lanzó el miércoles octavillas ordenando la evacuación de los residentes en Beit Lahia en el norte de Gaza y Khan Yunis en el sur de la franja. Como resultado, decenas de miles de personas se vieron desplazadas una vez más. Es la 8ª vez que me veo obligada a huir de Beit Hanun a Beit Lahia, luego a Nusayrat, Rafah, Beit el Balah y de nuevo a Beit Hanun y ahora a la ciudad de Gaza. 8 veces. No tengo dinero para el transporte, ni para comprar harina, ni siquiera lo básico para sobrevivir. Aquí no hay nada esencial. El enviado chino ante las Naciones Unidas hizo el viernes un nuevo llamamiento a la comunidad internacional para que impulse la solución de 2 estados al conflicto palestino-israelí. Fu Kong, representante permanente de China ante la ONU, hizo este llamamiento en un momento en que Israel ha reanudado los últimos días sus operaciones militares en Gaza, poniendo fin a un alto el fuego de 2 meses. China reitera que la aplicación de la solución de 2 estados es la única forma viable de resolver la cuestión palestina. La comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos para impulsar la solución de los 2 estados a través de la diplomacia y ofrecer garantías sólidas para ello. China apoya el plan de recuperación y reconstrucción de Gaza, iniciado conjuntamente por Egipto y otros estados árabes, y respalda el principio de que los palestinos gobiernen Palestina en el proceso de reconstrucción. China se opone al desplazamiento forzoso de la población de Gaza y a cualquier intento de anexionarse Gaza y Cisjordania. El ejército de ocupación israelí continúa su agresión contra la ciudad de Jenin y su campamento por 61º día consecutivo, en medio del derribo y quema de casas y la conversión de otras en cuarteles militares. Las fuerzas de ocupación detuvieron hoy al amanecer a 3 ciudadanos de la ciudad de Yabad, al sur de Jenin, tras asaltar la ciudad y allanar casas en ella, ya que las fuerzas de ocupación han intensificado las incursiones en las ciudades y pueblos de la gobernación de Jenin desde el comienzo de la agresión contra la ciudad y el campamento, y lanzan amplias campañas de detenciones, interrogatorios sobre el terreno, allanamientos de casas y registros. Y sobre la situación en el Líbano, la máquina de guerra sionista abrió fuego este sábado contra numerosas aldeas en el sur del Líbano. 5 libaneses, entre ellos una niña, cayeron y mártires, y 11 personas resultaron heridas después de que un bombardeo sionista tuviera como objetivo la localidad de Tulin, Kafr y Kila en el sur del Líbano, según afirmó el Ministerio de Sanidad libanés, ello al tiempo que las fuerzas de ocupación llevaron a cabo intensos ataques aéreos y bombardeos de artillería contra varias localidades en la zona fronteriza entre el Líbano y el norte de la Palestina ocupada.
Y con esta nueva agresión cometida por la entidad sionista, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri, reveló que la entidad sionista ha violado la resolución 1701 de la ONU y el acuerdo de alto el fuego más de 1.500 veces hasta el momento. Ello desde su entrada en vigor por primera vez el 27 de noviembre del 2024 en declaraciones negociadas o recogidas más bien por la agencia de noticias libanesa. Berri aseguró que Beirut y la resistencia en el Líbano han cumplido plenamente con el acuerdo, señalando que la principal beneficiaria de arrastrar el Líbano y la región hacia una gran explosión es Israel, según sus palabras. Por su lado, el primer ministro libanés Nawaf Salam instó este sábado a las Naciones Unidas a redoblar la presión sobre la entidad sionista para que se retire por completo de los territorios libaneses. En una conversación con la representante personal del secretario general de la ONU en el Líbano, Jeanine Hennis Plasschaert, el primer ministro pidió el fin de lo que denominó actos de agresión contra su país. Del Líbano, pues nos vamos ahora a Yemen y paralelamente a sus ataques contra portaaviones estadounidenses. Los hutíes anunciaron en la madrugada de este sábado que habían llevado a cabo una serie de operaciones militares contra el aeropuerto de Ben Gurion, situado en Jaffa ocupada, lanzando un misil balístico hipersónico. En un comunicado televisado, el portavoz militar del grupo yemení Yahya Seria declaró que la operación, la tercera de este tipo, en un lapso de 48 horas, logró su objetivo con éxito. La fuerza de misiles atacó el aeropuerto Ben Gurion en la zona de Jaffa ocupada con un misil balístico hipersónico del tipo Palestina 2. La operación logró su objetivo con éxito gracias a Allah. Esta es la tercera operación en un lapso de 48 horas. Las Fuerzas Armadas de Yemen advierten a todas las aerolíneas que el llamado aeropuerto Ben Gurion ya no es seguro para la navegación aérea y seguirá siendo inseguro hasta que cese la agresión contra Gaza y se levante el bloqueo. En la región de Oriente Medio siempre, el secretario de Defensa estadounidense Peter Hughes ordenó el envío de un segundo portaaviones al Medio Oriente, al mismo tiempo que extendió la presencia del portaaviones USS Harry S. Truman en el Mar Rojo durante al menos un mes adicional, según medios de comunicación estadounidenses. Se prevé que el portaaviones USS Carl Vinson, que ha estado operando en Pacífico junto con los destructores que lo acompañan, llegue a la zona de Oriente Medio en las próximas semanas. En Sudán, ahora el ejército sudanés anunció la recuperación de la sede del Servicio General de la Inteligencia y del cuartel general del batallón estratégico en la Kai Forest, en el centro de la capital. El comandante de operaciones del ejército sudanés en Khartoum confirmó a los medios de comunicación que las Fuerzas Armadas han tomado el control de 2 sedes del Servicio de Inteligencia al sur de la Comandancia General y recapturando el cuartel general del batallón estratégico en la Kai Forest, en el centro de la capital. Fuentes del ejército sudanés anunciaron que sus fuerzas han tomado el control de la sede del Banco Central en el centro de la capital Khartoum. La agencia de Reuters informó el sábado, citando a 2 fuentes militares, de que el ejército sudanés ha tomado el control de la sede del Banco Central mientras sigue avanzando en la capital. Esto produjo un día después de que el ejército tomara el control total del Palacio Presidencial, que era la sede del gobierno antes de la guerra. الله اكبر والله قدام
Pues seguimos hablándoles de Sudán. El ejército sudanés anunció que sus fuerzas han penetrado en la calle que conduce al aeropuerto internacional de Jartum y han comenzado a bloquearlo. Una fuente militar confirmó a Reuters que las Fuerzas Armadas de Sudán tomaron el control de la casa del comandante de las Fuerzas de Apoyo Rápido, Hamdan Dagalo, también conocido como Hamidit, en el barrio del aeropuerto, mientras las unidades del ejército siguen avanzando hacia el aeropuerto internacional de Jartum para retomarlo. A su vez, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, ha advertido del empeoramiento del desastre humanitario en Sudán como consecuencia del saqueo de suministros vitales. La UNICEF reveló ayer en un comunicado que más de 2.000 niños gravemente desnutridos corren peligro de muerte debido al saqueo de una gran cantidad de suministros médicos vitales, entre ellos al menos 2.200 cajas de alimentos terapéuticos listos para usar del hospital Al-Bashir en las afueras de la capital Jartum. Actualidad nacional ahora. El Ministerio de Defensa Nacional argelino anunció el sábado la eliminación de 2 terroristas de nacionalidad extranjera que cruzaron ilegalmente las fronteras nacionales en Ain Ghazam, al sur de Argelia. En un comunicado del Ministerio de Defensa explicó que destacamentos del ejército argelino en el sector operativo de la sexta región militar en el extremo sur del país eliminaron el viernes a los 2 terroristas y recuperaron un fusil de francotirador, 3 cargadores, una cantidad importante de municiones, un vehículo todoterreno y otros objetos, indicó el ministerio. El comunicado añadió de igual manera que esta operación reafirma la alta vigilancia y la voluntad de las fuerzas del ejército de proteger las fronteras nacionales de cualquier intento de penetración. En la contienda saharaui, organizaciones internacionales de derechos humanos han pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que ponga fin a la represión sistemática de los saharauíes bajo ocupación marroquí. El Movimiento Internacional de Jóvenes Estudiantes para las Naciones Unidas y la Federación Internacional para la Protección de los Derechos de las Minorías Étnicas, Religiosas y Lingüísticas expresaron su profunda preocupación por la escalada de violaciones contra el pueblo saharaui en los territorios ocupados por parte de las autoridades marroquíes, subrayando que el Makhzen continúa con sus políticas represivas de forma sistemática para callar las voces que reclaman el derecho a la autodeterminación. Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los estudiantes son blanco de ataques constantes debido a su labor de documentar violaciones o expresar sus opiniones. Las manifestaciones pacíficas enfrentan violencia y terror. Mientras tanto, los activistas saharauíes sufren detenciones arbitrarias en el marco de una política que busca silenciar cualquier voz que reclame libertad e independencia. Tratándose del expediente ruso-ucraniano, el Ministerio de Defensa ruso afirmó el viernes que las fuerzas ucranianas habían volado deliberadamente la estación en medición de gas de Sudá en su retirada de la región occidental rusa de Kursk, mientras que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas afirmó que la estación había sido bombardeada por los rusos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, tachó la declaración de Ucrania de completamente absurda y afirmó que demuestra que no se puede confiar en que Ucrania respete los compromisos de alto el fuego. Los ataques rusos mataron a 3 personas a última hora del viernes 21 de marzo en la ciudad de Zaporozhia, en el suroeste de Ucrania, y a otras 3 en el norte y el este del país, según informaron las autoridades. El gobernador regional de Zaporozhia, Iván Fedorov, declaró en la aplicación de mensajería Telegram que la ciudad había sido atacada más de 10 veces, matando a 2 personas y hiriendo a 9.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el viernes que cree que habrá un alto el fuego total que tendrá lugar bastante pronto entre Ucrania y Rusia. Y creo que vamos a tener muy pronto un alto el fuego completo. Y entonces vamos a tener un contrato. Y los contratos que se negocian. El contrato en términos de dividir las tierras, etc. Se está negociando en estos momentos. En Francia, miles de manifestantes se unieron a una marcha contra el racismo en París el sábado, denunciando un ambiente que muchos describen como más propicio para el discurso de odio y las ideas extremistas. La protesta parisiana, que reunió unos 10.000 participantes, congregó diversas causas como el rechazo a los partidos de extrema derecha, la lucha por la legalización de los inmigrantes indocumentados y el apoyo a Gaza y a la creación de un Estado palestino soberano. Il y a une montée de populisme qui Hay un auge qui de dépasse populismo l'entendement. incomprensible y no es una forma normal de hablar de la gente, del Islam, de la religión. Siempre son las mismas personas, la misma retórica que regresa. Y a mí me recuerda a la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Sigue siendo retórica, pero en un momento se dirigía a ciertas personas y ahora se dirige a otras. Debemos unirnos, debemos luchar juntos y enfrentarnos unos a otros. Quizás también debamos cambiar nuestras políticas y mirar a nuestro alrededor. Necesitamos inmigrantes, necesitamos a todos para construir Francia. Hubo una época en que trajimos inmigrantes a Francia para reconstruirla. ¿Y ahora queremos expulsarlos porque nos molestan? No, no y no. Los trajimos, les retenemos. Estimados telespectadores, con esto cerramos las páginas de nuestro informativo de esta noche. Gracias por su amable atención. Cita mañana. Muy buenas noches.